Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a dar movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Se abrevia MRUA. Comencemos con un ejemplo. Miren esta figura, por favor. Tenemos un auto que se desplaza en línea recta y aquí lo que muestra son distintos instantes donde se muestra la velocidad que tiene el auto cada 2 segundos. Por ejemplo, acá en esta imagen muestra el auto que tiene una velocidad de 10 metros por segundo. Pasan 2 segundos y ese auto tiene una velocidad de 25 metros por segundo. Pasan 2 segundos más y el mismo auto ahora tiene una velocidad de 40 metros por segundo. Y finalmente, 2 segundos más, el auto tiene una velocidad de 55 metros por segundo. Entonces, lo que me dice el ejercicio es que este auto se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. La pregunta A me dice que encuentre el error en el dibujo y que lo realice correctamente. Es decir, este dibujo tiene algo mal que tenemos que deducir qué es y bueno, y una vez que nos demos cuenta, mejorarlo, hacerlo nuevamente. En la parte B me dice que en base a este dibujo, que es un esquema, indique las características del movimiento. Y por último, que realice una gráfica de velocidad en función del tiempo y también que indique las características. Bien, ¿qué es lo que tiene mal este dibujo? Vamos a pensar, miren un poquito. Acá tiene una velocidad de 10 metros por segundo y acá tiene una velocidad de 25 metros por segundo. Quiere decir que este auto está aumentando su velocidad. Luego tiene 40 y luego tiene 55. Ahora, miren un poquito la distancia recorrida por el auto en 2 segundos. Si el auto cada vez va más rápido, ¿les parece que va a recorrer siempre la misma distancia? Porque acá están separados, ¿ven? Los instantes estos están separados la misma distancia. Y eso no puede ser, porque el auto cada vez va más rápido. Entonces, si el auto cada vez más va más rápido, en estos 2 segundos siguientes tendría que recorrer una distancia mayor. Y en estos 2 segundos siguientes la distancia tendría que ser mayor aún. O sea que este dibujo lo tenemos que mejorar y lo vamos a hacer así, miren un poquito. En los primeros 2 segundos recorrí, por ejemplo, esta distancia, pero luego a los siguientes 2 segundos, de acá hasta acá, el auto recorre mayor distancia, porque va más rápido, ¿no? Y en estos mayor aún la distancia. Bien, ¿qué características tiene este movimiento? A mí me dicen que este auto se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Podemos decir alguna de las características? Y bueno, sí, podemos decir unas cuantas, ¿no? En primer lugar, el movimiento es rectilíneo. Si el movimiento es rectilíneo, se mueve en línea recta, ¿verdad? Y acá está, en línea recta. Después dice que es acelerado. ¿Por qué es acelerado? Y bueno, porque cada vez que haya un cambio de velocidad, hay aceleración. Pero la velocidad cambia así nomás o no. Y bueno, fíjense, entre 0 y 2 segundos, ¿cuánto aumentó la velocidad? Es este delta V que aparece acá. De 10 a 25, la velocidad aumentó 15 metros por segundo en 2 segundos. Y de esta imagen a esta, ¿qué le pasó al auto? Y bueno, nuevamente aumentó 15 metros por segundo en 2 segundos. Y acá, de esta imagen a esta, el auto tenía 40 y pasó a 55. Volvió a aumentar 15 metros por segundo su velocidad, de 40 a 55 de 15. ¿En cuánto tiempo? También en 2 segundos. ¿Ah? Entonces, esa velocidad no cambia así nomás, sino que cambia en una forma regular. Siempre aumenta lo mismo cada cierto tiempo fijo, que en este caso son los 2,0 segundos. Bien, entonces, si la velocidad cambia de manera regular, lo que vamos a decir es que tiene una aceleración constante. ¿Ah? ¿Cuánto vale esa aceleración? Y bueno, la aceleración es el cambio de velocidad, pero cada 1 segundo. Si cambia 15 metros por segundo en 2 segundos, en 1 segundo, ¿cuánto es el cambio de velocidad? Y bueno, el cambio de velocidad es 7,5 metros por segundo en cada segundo que transcurre.
y entonces ese va a ser el valor correspondiente a la aceleración. Entonces, si quisiéramos resumir, ¿qué características tiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Bueno, en primer lugar, el movimiento es en línea recta. En segundo lugar, la velocidad cambia pero de forma regular y eso implica que el objeto tiene una aceleración constante. La velocidad en cada instante va cambiando, no es que pasó de acá 10 y acá pasó a 25, o sea que fue todo 10, 10, 10 y después 25, no. Acá era 10, después tuvo 11, 12, 13, 14 y a los 2 segundos llegó a los 25. O sea, en cada instante la velocidad instantánea tiene un valor diferente, pero de tal forma que el cambio de velocidad es regular, lo que implica una aceleración constante. En este ejemplo, la velocidad aumenta, pero también puede suceder que la velocidad baje, o sea, disminuya, y siempre también en forma regular, para tener un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bien, vamos a hacer una tabla de valores. La tabla de valores es esto, ¿ven? Es indicar en cada tiempo, en determinados instantes, cuál es la velocidad del auto. Yo me fijo acá en este esquema, fíjense, a tiempo cero, ¿qué velocidad tenía el auto? 10, ¿verdad? Entonces a tiempo cero, velocidad 10. Cuando pasaron 2 segundos, es decir, cuando el reloj dice 2,0 segundos, ¿cuál es la velocidad del auto? 25. Entonces a tiempo 2 tiene 25 metros por segundo de velocidad. Y cuando pasaron 4 segundos desde el momento que prendí mi reloj, o sea, los 4,0 segundos, ¿qué velocidad tiene el auto? 40 metros por segundo. Entonces lo ponemos acá, ¿verdad? A los 4 segundos tiene 40. Y el último es que a los 6 segundos tiene una velocidad de 55 metros por segundo. A los 6, una velocidad de 55. Entonces, con esta tabla de valores es posible hacer una gráfica de velocidad en función del tiempo, que es lo que me pedía la parte C del ejercicio, ¿verdad? La gráfica de velocidad. Bueno, para eso recuerden hacer la gráfica a escala. Por ejemplo, yo tomé tomé un segundo, le di 2 centímetros, ¿ven? Estoy con papel cuadriculado, esto es 1 centímetro, 2 centímetros, y bueno, y después le di en el eje vertical 5 metros por segundo, los representé de 1 centímetro, así que va 5, 10, 15, 20. Una vez que elegí los ejes y marqué los puntos, en base a esta, a la tabla, ¿verdad? Voy a marcar los puntos. A tiempo cero tengo velocidad 10. Entonces a tiempo cero tengo velocidad 10. Es este primer puntito rojo que puse yo acá. A tiempo 2,0 tengo velocidad 25. A tiempo 2,0 velocidad 25. Es este punto que está acá. A tiempo 4, velocidad 40. Y a tiempo 6, velocidad 55. Me van a quedar estos puntos rojos que yo hice ahí. ¿Qué es lo que me doy cuenta? Que si yo uno esos puntos, me va a quedar una recta que pasa por todos ellos, ¿verdad? O sea que las gráficas de velocidad en función del tiempo para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado son rectas inclinadas. Que si parto con cierta velocidad, bueno, la recta va a empezar acá. Y si un objeto parte con velocidad cero, bueno, la recta va a nacer acá. Fíjense en una cosa, jamás voy a poder pasarme para este sector, porque no existe tener tiempos negativos, ¿verdad? O sea, nunca voy a poder pasar la recta para acá. ¿Ah? Siempre la gráfica es de acá para allá. O sea, con valores de tiempo positivos. Voy a trabajar en este cuadrante o acá abajo, eventualmente podríamos tener una velocidad negativa si el cuerpo se está moviendo hacia la izquierda. Bien. Así que entonces las conclusiones las anotamos acá, los puntos quedan alineados, la gráfica es una recta inclinada. Bien. Vamos a definir un poquito aceleración, recién se los dije, pero ahora lo vamos a definir más formalmente. ¿Qué es la aceleración? Y bueno, es el cambio de velocidad que tiene un objeto por unidad de tiempo, o sea, cada un segundo. Es decir, cuánto cambia la velocidad en cada segundo que transcurre. Y ese cambio de velocidad, para que sea un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tiene que ser siempre el mismo.
Bien, ¿en qué unidades se mide la aceleración? Si es el cambio de velocidad en cada segundo, bueno, el cambio de velocidad va en metros por segundo. Es cuánto cambió la velocidad en cada segundo, ¿verdad? Bueno, voy a poner un 1 acá abajo. Estos metros por segundo bajan. Acá tengo un 1. Invierto esto, es 1 sobre segundos. Y esto me queda metros por 1 metros, segundos por segundos, segundos al cuadrado. Es decir, esta unidad se transforma en metros sobre segundos al cuadrado, que es la unidad de la aceleración. Por ejemplo, a ver, si yo les digo que un objeto tiene una aceleración de 3,0 metros por segundos al cuadrado, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué conclusión saco? Bueno, la conclusión que saco es que en cada segundo que transcurre, la velocidad aumenta 3,0 metros por segundo. ¿Cómo se calcula la aceleración? Bueno, la aceleración la vamos a calcular de esta forma. Es el cambio de la velocidad por unidad de tiempo, o sea, es delta v sobre delta t. El delta v es velocidad final menos velocidad inicial y el delta t es tiempo final menos tiempo inicial. La aceleración es una magnitud vectorial. Como es una magnitud vectorial, se va a representar con un vector. Acá, por ejemplo, representé la aceleración, la representamos en el cuerpo, o sea, el punto de aplicación es el cuerpo, y bueno, hacia dónde vaya la aceleración va a depender un poco de los datos que me den el ejercicio, ¿verdad? Lo que sí vamos a plantear es lo siguiente. Si el vector apunta hacia la derecha, le vamos a asignar signo positivo. Y si el vector apunta hacia la izquierda, le vamos a asignar signo negativo. ¿Está? Bien. Ahora, ¿cuál es el sentido de la aceleración? Bueno, el sentido de la aceleración siempre coincide con el de la fuerza neta. Es decir, si yo quiero dibujar la aceleración, primero voy a tener que dibujar la fuerza neta. Y luego sé que la aceleración y la fuerza neta siempre apuntan para el mismo lado. O sea, siempre tienen la misma dirección, pero también el mismo sentido. ¿Ah? Vamos a verlo en un ejemplo. Miren un poquito esto. Este es el mismo cuerpo que se mueve en línea recta con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Ah? ¿Quién es quién, a quién le voy a llamar velocidad final? Bueno, le puedo llamar a este lugar, le puedo llamar a este lugar, depende de dónde a dónde esté estudiando yo el movimiento. Supónganse que yo estoy estudiando el movimiento de acá hasta acá, o sea, entre 0 y 3 segundos. Y que este objeto tenía originalmente una velocidad inicial de 2,0 metros por segundo y una velocidad final de 1,0 metros por segundo. ¿Qué le pasó a la velocidad acá? Bueno, acá la velocidad disminuyó, ¿verdad? Estaba en 2, pasó a 1. Cada vez va más lento, se está frenando, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo? En 3 segundos. En 3 segundos el cambio de velocidad fue de 1 metro por segundo, pero disminuyó 1 metro por segundo. Entonces, de este lugar a este lugar, si volvieron a pasar 3 segundos, ¿qué le va a pasar a la velocidad? Y bueno, la velocidad está cambiando en 1 metro por segundo, está disminuyendo en 1 metro por segundo. Si acá tenía 1 metro por segundo y le voy a disminuir 1 metro por segundo más, acá me va a quedar velocidad cero. Es decir, acá el cuerpo queda quieto, se para, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cómo voy a dibujar yo el vector aceleración? Bueno, tengo que pensar hacia dónde va la fuerza neta. Yo sé que de acá hasta acá el objeto cada vez va más despacio, ¿verdad? Si el objeto cada vez va más despacio, vamos a dibujar acá algo, si el objeto cada vez va más despacio, o sea, la velocidad disminuye, eso lo anotamos así, ¿está? La velocidad disminuye. Quiere decir que el objeto se está frenando, ¿sí? Bien, si se está frenando es porque actúa una fuerza neta opuesta al movimiento. O sea, la fuerza total tiene que ser opuesta al sentido del movimiento para que este objeto se frene. Y bueno, ¿y qué les dije recién? Que la aceleración va como la fuerza neta. O sea que en este caso, si quisiéramos dibujar el vector aceleración, lo voy a tener que representar igual que la fuerza neta. O sea, me iría para ese lado.
¿tá? Entonces miren un poquito lo que pasa acá. El objeto se está moviendo hacia qué lado, hacia la derecha, ¿verdad? Y sin embargo, el vector aceleración apunta hacia la izquierda. Así que entonces, a ver, fíjense en un poquito. Si yo represento la velocidad acá, me quedaría así, acá la velocidad un poquito más chiquita, y acá la velocidad ya dijimos que vale 0 metros por segundo, ¿verdad? Entonces, este vector era la velocidad. Ven que la velocidad va en el mismo sentido que el desplazamiento. ¿Ah? Si este cuerpo se mueve hacia la derecha, las velocidades van hacia la derecha. Pero el vector aceleración no. El vector aceleración me quedó hacia la izquierda. O sea que nunca piensen en el vector aceleración, en la representación, igual que el desplazamiento o que la velocidad, ¿no? Siempre tengo que pensar primero para dónde va la fuerza neta y luego sí sé para dónde va la aceleración. ¿Está? Muy bien. Vamos a borrar todos los dibujos y seguimos adelante. En general, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, va a pasar, como les dije recién, que la fuerza neta y la aceleración tienen la misma dirección y sentido siempre. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio más, el ejercicio 2. Me dice así. ¿El auto de la figura se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Me lo está preguntando, ¿no? O sea, me dice que justifique y me está preguntando. Este objeto que está acá, este auto, ¿se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Y después me dice, si es así, calcular la aceleración, interpretar dicho valor, representar los vectores fuerza neta, aceleración, velocidad y desplazamiento. Vamos a empezar por la parte A. ¿Qué se tenía que cumplir para que un objeto se mueva con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? La primera condición es que se tiene que mover en línea recta. Y este auto se mueve en línea recta. Ven que acá está la foto del mismo auto, acá a tiempo 0, a tiempo 1 segundo, a tiempo 2, a tiempo 3, a tiempo 4. Y me va mostrando las velocidades que va teniendo el auto en este instante justito, ¿verdad? Bien. Lo que vemos acá es que el auto se está moviendo hacia la derecha, por lo tanto las velocidades son positivas, ¿sí? Se mueve en línea recta, o sea que el movimiento es rectilíneo. Ahora, ¿está acelerando ese auto? Para acelerar tiene que haber un cambio de velocidad. Y bueno, está cambiando la velocidad, porque acá tiene velocidad de 20, acá tiene velocidad de 15, acá tiene velocidad de 10. O sea, sí, la velocidad está cambiando. Por lo tanto, este auto está acelerando. Ojo que para la física acelerar quiere decir cambiar de velocidad. No significa que siempre la tiene que estar aumentando. Es decir, nosotros en el lenguaje cotidiano usamos la palabra acelerar únicamente para aumento de velocidad. ¿Ah? Pero en la física no es así. Acelerar es cambiar de velocidad. Y acá este auto cambia de velocidad. La está disminuyendo, pero está cambiando, así que está acelerando. Bien. Ahora, por ahora sabemos que es un movimiento rectilíneo acelerado, pero es uniformemente acelerado, es decir, el cambio de velocidad es regular, es siempre el mismo cada cierto tiempo. A ver, vamos a fijarnos. De acá hasta acá pasó un segundo, de acá a acá pasó otro segundo más y otro segundo más. O sea, acá está representado el auto cada un segundo. ¿Cuánto fue el cambio de velocidad? De este lugar a este lugar, ¿qué le pasó a la velocidad? Y bueno, si estaba en 20 y pasó a 15, quiere decir que el cambio de velocidad fue de 5,0 metros por segundo. Es decir, la velocidad disminuyó 5,0 metros por segundo en un segundo. Y de acá hasta acá, ¿qué pasó? A ver, estaba en 15, pasó a 10. Bien, entonces la velocidad disminuyó 5,0 metros por segundo en un segundo. Y de acá hasta acá, también la velocidad disminuyó 5,0 metros por segundo en un segundo. Y de acá hasta acá, exactamente lo mismo. Quiere decir que el cambio de velocidad cada un segundo es siempre el mismo. Por lo tanto, podemos afirmar que efectivamente es un movimiento rectilíneo
uniformemente acelerado. ¿Ah? Ahora, ¿cuánto vale la aceleración? Si les dije que la aceleración es el cambio de velocidad cada un segundo, y acá ya me lo dan cada un segundo. Y bueno, la aceleración es precisamente esos 5,0 metros por segundo en cada segundo. O sea, la aceleración es 5,0 metros por segundo al cuadrado. ¿Cómo puedo calcular yo la aceleración? Con la ecuación. Y bueno, con la ecuación yo tomo dos instantes, uno como inicial y otro como final. Por ejemplo, ahora, como la aceleración es constante, a lo que yo le llamo inicial y final es arbitrario, lo pueden elegir ustedes. O sea, yo puedo tomar este lugar y este como inicio y este como final. O puedo tomar este con este, o puedo tomar este con este. Siempre el valor de la aceleración aplicando la ecuación nos va a dar lo mismo porque precisamente la aceleración es constante. Entonces, vamos a calcularla, mire. La aceleración es variación de velocidad, o sea, cambio de velocidad dividido el delta t. Es decir, el delta v es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Vamos a tomar esta posición y esta posición. Esto es el inicio y esto es el final. Entonces sustituyo. ¿Cuánto vale la velocidad final? Bueno, la velocidad final vale 0. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Vale 20,0. ¿Qué me queda? 0,0 menos 20,0. Unidad, metros por segundo. ¿Y qué intervalo de tiempo pasó de acá hasta acá? Y bueno, 4 segundos menos 0 segundos. Si yo hago las cuentas, tengo que hacer 0 menos 20 me da menos 20 metros por segundo arriba. Y abajo, 4 menos 0 me da 4. 20, menos 20, perdón, dividido 4 me da menos 5,0 metros por segundo al cuadrado. Vamos un poquito a estudiar lo de la unidad de vuelta, miren. Hacer el análisis dimensional. Los delta V, o sea, el cambio de velocidad, me dan metros por segundo. Es este metros por segundo que tengo acá en rojo. Y el delta T en verde es segundos. Yo voy a agregarle acá un dividido 1. Entonces, tengo un cociente de fracciones. Esta es una fracción y esta es otra fracción. Para dividir fracciones, la regla que usábamos en matemática es la siguiente. La fracción de arriba se baja, se pone acá, es lo que está en rojo. El dividido se transforma en un por y se da vuelta a la fracción de abajo. Por eso tuve que poner un dividido 1. Dar vuelta a la fracción de acá abajo, en lugar de poner segundo sobre 1, tengo que poner 1 sobre segundo. Y luego hago metros por 1, me da metros. Segundos por segundos, segundos al cuadrado. Por eso la unidad de la aceleración es metros por segundos al cuadrado. Bueno, pero me preocupa este signo de menos. ¿Por qué? Vamos a explicarlo de vuelta. ¿Por qué ese signo de menos? A ver, miren un poquito. La velocidad de este lugar a este lugar está disminuyendo. Entonces la velocidad disminuye. Si la velocidad disminuye, y yo tengo mi auto acá, si la velocidad disminuye, es porque hay una fuerza neta que lo está frenando. Entonces la fuerza neta lo frena, tiene que venir para atrás. ¿Y qué dijimos? Que la fuerza neta y la aceleración son dos vectores que van iguales, ¿verdad? Entonces el vector aceleración viene para atrás. Y si el vector aceleración es hacia la izquierda, le vamos a asignar signo negativo. Por eso este signo de menos hacia acá. Es decir, esto quiere decir que el vector aceleración apunta hacia la izquierda. Bien, sigamos. ¿Qué quiere decir esta aceleración? Y bueno, quiere decir que en cada segundo que transcurre, la velocidad de mi objeto disminuye 5,0 metros por segundo. Hay una cuestión muy importante que quiero volver a resaltarla. Cuando nosotros decimos que una aceleración es negativa, no siempre significa
que la velocidad está disminuyendo. Ahora lo vamos a hacer en algún ejemplo, ¿sí? Es decir, yo no puedo concluir que aceleración negativa siempre equivale a una disminución de la velocidad, ¿ah? A veces podemos tener aceleración negativa y la velocidad estar aumentando. Ahora en un ratito yo les voy a volver a explicar eso. Vamos a terminar este ejercicio. Me pedían que dibujara todos los vectores, ¿verdad? Bien, vamos de vuelta. ¿Cómo me quedan los vectores velocidad dibujados acá? Son vectores que cada vez son más cortitos porque la velocidad está disminuyendo hasta que al final acá vale 0. Pero todos esos vectores apuntarían hacia la derecha porque el cuerpo se mueve hacia la derecha. O sea, el vector velocidad es hacia la derecha. Bien. Ya dijimos que como el auto se está frenando, la fuerza neta va hacia la izquierda y la aceleración siempre va como la fuerza neta. O sea, el rosado y el azul siempre van igual. El vector desplazamiento me piden. Y bueno, el vector desplazamiento se acuerdan que era desde la salida hasta la llegada. Es un vector que no nace en el objeto, sino que va acá abajo. Entonces lo dibujamos y ponemos ahí el vector que está en color rojo, el delta X. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. ¿Qué datos me dan ahora en el ejercicio 3? Me dice lo siguiente. Un objeto tiene en determinado instante una velocidad de 1,0 metros por segundo. Se mueve con una aceleración positiva de 2,0 metros por segundo al cuadrado hacia la derecha. Me dice que realice una tabla y un esquema de velocidad en función del tiempo en un intervalo de 4 segundos y en cada segundo que transcurre. Y después me piden la gráfica de velocidad en función del tiempo, que le calcule la pendiente y qué conclusiones puedo sacar. ¿Está? Bien. Entonces, sé que el objeto se mueve hacia la derecha y que la velocidad inicial es 1 metro por segundo. Entonces voy a empezar a hacer el esquema. Acuérdense que el esquema es mostrar qué velocidad tiene el objeto en cada segundo, y bueno, dibujar representar los diferentes vectores velocidad, ¿verdad? Entonces, a tiempo cero tiene una velocidad de 1 metro por segundo. Y yo sé que este, la velocidad está cambiando, cada un segundo aumenta en 2,0 metros por segundo. ¿Ah? Ahora, como la velocidad me la dieron positiva, se mueve hacia la derecha y aparte me lo aclara que se mueve hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, tengo una aceleración de 2,0 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que luego que transcurrió un segundo, la velocidad aumentó en 2,0 metros por segundo. Quiere decir que si acá tenía 1, ahora pasó a tener 3. Y al siguiente instante, en el siguiente segundo, volvió a aumentar en 2,0 metros por segundo su velocidad. O sea que si tenía 3, pasó a tener 5. Al siguiente segundo aumentó de vuelta 2 metros por segundo es la velocidad, o sea que pasó a tener 7,0 metros por segundo y luego pasa a tener 9,0 metros por segundo. ¿Sí? Bien, ¿cómo sé yo que la velocidad está aumentando y no está disminuyendo? Bueno, me tengo que fijar en el signo de la aceleración, ¿verdad? Vamos a de vuelta a anotarlo. A ver, podía haber disminuido la velocidad. ¿Cómo sé yo que en realidad está aumentando? Y bueno, si yo tengo mi cuerpo acá, ¿sí? Y la aceleración es positiva, quiere decir que la aceleración apunta hacia la derecha. Bien, aceleración apunta hacia la derecha. Y si la aceleración apunta hacia la derecha, ¿hacia dónde apunta la fuerza neta? La fuerza neta también apunta hacia la derecha. Bien. Y si la fuerza neta apunta hacia la derecha, ¿qué quiere decir? Que tengo una fuerza que me está ayudando al movimiento hacia la derecha y por lo tanto la velocidad está aumentando. Por eso fui sumando 2,0 metros por segundo en cada segundo. Bueno, en base a este esquema, puedo hacer esto que es la tabla de valores, ¿sí? La tabla de valores es colocar esto mismo, pero en una tabla. Es decir, a tiempo cero, ¿cuál es la velocidad? 1 metro por segundo. A tiempo 1, ¿cuál es la velocidad?
3,0 metros por segundo. A tiempo 2, ¿cuál es la velocidad? 5,0 metros por segundo. A tiempo 3, 7, está acá. Y a tiempo 4, 9. A esto se le llama esquema, a esto se le llama tabla de valores. ¿Está? Bien, ¿qué más me pedían? Me dice, en la parte A realiza una tabla y un esquema. Ya está hecho, ¿verdad? De velocidad en función del tiempo. En un intervalo de 4 segundos, o sea, este es el tiempo final, y cada un segundo. Bien, luego en la parte B me dice que haga la gráfica de velocidad en función del tiempo. Fíjense que para hacer la gráfica de velocidad en función del tiempo, ustedes tienen que elegir escalas. Entonces, siempre en física el tiempo va en el eje de las X y la velocidad va en el eje de las Y. O sea que en el eje vertical tengo que graficar hasta 9, fíjense siempre los valores máximos, y en el eje horizontal tienen que representar 4 segundos. Entonces, vamos a hacer, acá yo hice la gráfica a escala, ¿verdad? Puse todos los puntos, y me quedó una cosa así. Ustedes lo pueden hacer en un papel cuadriculado, y colocando todos los puntos. Yo acá aceleré un poquito y puse el primer punto y el último, ¿sí? Bien. Entonces, luego que ya hicimos la gráfica, la parte C me dice que calcule la pendiente y a ver qué conclusiones puedo sacar. Bien. Entonces, yo tengo esta gráfica. ¿Se acuerdan de este esquema, verdad? Lo explicamos para movimiento rectilíneo uniforme y yo les dije que se iba a cumplir exactamente lo mismo en este movimiento. Entonces, ¿qué dice este esquema? A ver si se cumple. Yo estoy acá, tengo la gráfica de velocidad y me piden que le haga la pendiente. Es decir, que si yo a la gráfica de velocidad le hago la pendiente, supuestamente voy a obtener el valor de la aceleración. Bueno, vamos a hacerlo a ver si está bien. Para calcular la pendiente se tomaban dos puntos. Por ejemplo, voy a tomar este y este. Vamos a marcarlo un poquito. Voy a tomar este punto y este punto. Este es el punto inicial y este es el punto final. ¿Está? La pendiente es, o sea, este es mi punto 1 y este es mi punto 2. La pendiente va a ser la velocidad 2 menos la velocidad 1 dividido tiempo 2 menos tiempo 1. Bien, vamos a sustituir en esta ecuación de acá. ¿Cuánto vale la velocidad 2? Vengo acá, me fijo, la velocidad 2 vale 9. Es lo que puse yo ahí. ¿Cuánto vale la velocidad 1? Entonces me fijo acá, ¿qué velocidad tiene este punto? Bueno, acuérdense que las velocidades las miro en el eje vertical, ¿verdad? La velocidad 1 vale 1,0. Sustituyo acá. Unidades, metros por segundo, porque las velocidades van en metros por segundo. ¿Cuánto vale el tiempo 2? 4,0 segundos, sustituimos acá. Y el tiempo del punto 1 vale 0. Hacemos las cuentas. 9 menos 1 me da 8, 8 metros por segundo, dividido 4,0 segundos, me queda 2,0 metros por segundo al cuadrado. Y si subimos de vuelta para arriba, vamos a fijarnos un poquito, la letra del ejercicio precisamente me decía que la aceleración era 2,0 metros por segundo al cuadrado. Entonces repasemos. Cada vez que tenga una gráfica de velocidad y yo le calculo la pendiente, voy a obtener como resultado el valor de la aceleración. O sea que estoy acá. Si le hago la pendiente, obtengo el valor de la aceleración. Si le hago el área, ¿qué pasa? ¿Qué calcularíamos? Bueno, si le hago el área, voy a calcular el desplazamiento, no la posición, el desplazamiento, es decir, cuánto caminó realmente. ¿Está? Bien, entonces, conclusiones. Las gráficas de velocidad para un MRUA son rectas inclinadas. Fíjense o acuérdense que para un movimiento rectilíneo uniforme donde la velocidad era constante, las gráficas eran líneas paralelas al eje del tiempo. Bien, la pendiente de la gráfica es la aceleración, ya lo explicamos recién acá, ¿sí? Y bueno, ¿y qué pasa si a la gráfica de velocidad yo le hago el área? Si a esta gráfica le hago el área,
ustedes van a obtener como resultado el desplazamiento del objeto. Entonces, vamos a calcular esta área, a ver cuánto se desplazó nuestro objeto. Bueno, para hacer esta área, fíjense que la figura que me queda es un trapecio. Un trapecio es una figura de 4 lados que tiene 2 lados paralelos. Es decir, este lado es paralelo a este. Y a esos lados paralelos le llamamos las bases. El más largo es la base mayor y esta es la base menor. Y el que está perpendicular a las bases es la altura. Entonces el área de un trapecio es base mayor más base menor, todo por la altura sobre 2. O sea, los trapecios acá en física nos quedan como acostados, porque habitualmente en matemática las bases están en el eje, digo, son horizontales. Pero acá me quedan los trapecios, me quedan volcados, ¿sí? Bueno, vamos a sustituir acá, miren. El área va a ser, es el delta X, es el desplazamiento, es decir, cuántos metros camino el cuerpo, va a ser, la base mayor es esta, que es 9. La base menor, esta, es 1, o sea que es 9 más 1, todo en metros por segundo. Por la altura, que son 4,0 segundos, dividido 2. 9 más 1, 8, ¿sí? 8 dividido 2, 4, 4 por 4, no hice mal la cuenta, perdón, no es menos, es más. 9 más 1, 10. 10 dividido 2, 5. 5 por 4, 20. 20 metros. ¿Qué son estos 20 metros? Vamos de vuelta al origen. 20 metros es la distancia que hay desde acá hasta acá. Es lo que me desplacé. ¿Tá? Si yo, por ejemplo, hubiera puesto el árbol acá, miren, vamos a hacerlo en un minuto. Si yo, por ejemplo, pongo el árbol acá, o sea, pongo el 0 de distancia acá. Y acá hay 1 metro. Yo les dije que de acá hasta acá hay 20 metros, o sea que el desplazamiento son 20 metros. ¿Sí? Ahora, si yo les pregunto, ¿cuánto vale la posición final? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuánto vale la posición final? Es decir, a los 4 segundos, ¿a cuánto quedó mi objeto del árbol? Y bueno, si de acá hasta acá hay 20 y originalmente había 1 metro, ¿sí? La posición final es 21 metros. ¿Y cuánto vale la posición inicial? La posición inicial es cuánto estoy del árbol cuando prendí mi reloj. O sea, acá, ¿a cuánto estoy del árbol? Estoy a 1 metro. Así que nuevamente les pido que no confundan desplazamiento con posición. El desplazamiento es la distancia que va desde que salí hasta donde llegué. Mientras que la posición me dice dónde está el objeto con respecto al árbol. ¿Tá? Bueno, seguiremos la próxima clase con este tema entonces. Nos vemos. Chau, chau.